Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Hoy tenemos un invitado ciertamente especial. Se trata de Tony Carro, es delegado de la NASA en España, pero con decir esto es decir muy poco. Tony es una persona que tiene una larga experiencia, prácticamente toda su vida dedicado a la colaboración con la NASA o a temas relacionados con la exploración espacial. Yo diría que ha sido uno de los pioneros en España en este campo. Es para nosotros, para la Asociación Meteorológica Española, pues un honor y una satisfacción tenerlo entre nosotros. Le transmito el agradecimiento de la asociación por este incordio de tener que dar esta charla, pero realmente creo que puede ser de mucho interés también para los aficionados a la meteorología. Voy a resumir, aunque sea a grandes rasgos, el currículum de Tony. En cuanto a sus cualificaciones académicas, Tony es licenciado en matemáticas con magna cum laude por la Universidad de Nueva York. Es también máster en física teórica, nada menos que por el Instituto Curran de Nueva York, año 1973. Tiene también máster en ingeniería eléctrica. Completó también cursos para el doctorado en ingeniería eléctrica. Tiene un doctorado en matemáticas, en física matemática por la Universidad Politécnica de Nueva York en el año 82 y además tuvo tiempo para hacer un doctorado en Derecho, en Ciencias Judiciales. Él ha trabajado más de 40 años en el campo aeroespacial, los últimos 31 años con la NASA en puestos de gestión y de dirección en las oficinas de relaciones externas, oficina internacional, vuelos espaciales, en comunicaciones espaciales y operaciones espaciales y ciencia del espacio. Y trabajó aproximadamente otros 12 años para la Administración de la Aviación Federal, la FAA, y también en cargos técnicos y de gestión en el campo aeroespacial en general. Bueno, tras este breve resumen, yo quisiera en primer lugar pues reiterarle el agradecimiento a Tony y para empezar me gustaría, Tony, que con una experiencia tan dilatada y una vida dedicada a la ciencia, con estos estudios que hiciste en la Universidad de Nueva York, en aquella época en España no era una cosa tampoco tan fácil. Quisiera que nos comentaras un poquito cómo fueron tus inicios, tu vocación y cómo conseguiste todo esto. Te doy el paso, Tony, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Antonio, y gracias por la invitación. Y no es problema estar con vosotros, es un placer. Yo nací en un pueblo del norte de Galicia, todo el norte. Si seguimos un poquito, estamos en Irlanda. El pueblo se llama Ortigueira, al lado de la Estaca de Bares, que es el punto más al norte de España. Y siempre me interesó la aviación y el espacio, ya desde pequeño. No me acuerdo de pensar en volar y aún tengo ganas de... Nunca lo hice, pero quería volar con alas delta por la ría de mi pueblo. Ahora la edad ya es un poquito avanzada y me dicen que no lo haga, si no a lo mejor aún lo hubiera hecho. Pero aproximadamente cuando tenía 18, 19 años, más bien creo que 18, pues me fui a los Estados Unidos. Como sabéis, los gallegos tenemos parientes en todos los lados. Aún, ya sabéis la canción que hay un gallego en la luna. Cuando hice yo la solicitud, me dijeron que 2 gallegos eran demasiados en la luna, que esperara a que bajara el otro para ir yo. Así que aún estoy esperando. Pero bueno, fui y tenía parientes en Nueva York. Además, él me decía, gallegos y gorriones los hay en todas las partes. Así que no es extraño que haya uno en la luna. Y entonces, con la vocación que tenía de aviación y del espacio, pues trabajé y estudié. En aquellos tiempos, más o menos podías pagarte los estudios trabajando a lo mejor por el día. Yo al principio trabajaba por el día, iba a la universidad por la noche, después por la noche trabajaba, iba a dormir a la universidad por el día y casi siempre hice las dos cosas al mismo tiempo. Pero tenía interés en estudiar y estudié más o menos cosas relacionadas con la aviación y el espacio. Al principio estudié ingeniería aeroespacial, pero después tuve algunos profesores que me inclinaron más
matemáticas más avanzadas y físicas más avanzadas, problemas de las ecuaciones en vez de cómo aplicarlas a algunas cosas. Aunque después fui también al Instituto Courant, que lo iniciaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y fue el inicio de las matemáticas aplicadas en los Estados Unidos. Bueno, y después, para entrar en cuestiones de aviación en el espacio, lo que haces es hacer una solicitud. Yo hice una solicitud a la aviación, me cogieron, trabajé mucho tiempo en un centro técnico de la FAA y después me fui a Washington, a la FAA también, en donde estaban más bien los administradores y managers y eso. Pero el edificio de la NASA estaba al lado del de FAA y además cuando llovía había un túnel por abajo, iba a la cafetería de la NASA y dije yo, ¿para qué tengo que ir a la cafetería? Solicito allí y ya no tengo que mojarme. Entonces empecé así la NASA. Estuve allí en Washington por bastantes años. Primero tenía todo el proceso de datos en la NASA. Hay como 10 o 11 centros grandes por todo el país, algunos más conocidos que otros. Yo creo que en España se conoce mucho, por ejemplo, el centro Kennedy en la Florida, pero después también el de Houston, pero hay muchos más, hay 10 o 11 en total. Y después mi jefe vino un día a mi oficina y me dijo, Tony, ¿quieres ir de delegado de NASA a España? Y le dije yo, Charlie, no estoy seguro, yo no conozco España. Y dice, bueno, piénsatelo. Y entonces, finalmente dije, bueno, vamos allí, el jamón es bueno en Madrid, así que me voy para Madrid. Y en los años 90 estuve como 6 o 7 años aquí en Madrid como delegado a la NASA. Para contar un poco, en España llegamos a tener 4 estaciones espaciales. Ya desde el principio, puedo contar un poco después si quieran, José Antonio, pero ya desde el principio de la NASA ya teníamos estaciones en España. En este momento tenemos una sola en Robledo de Chabela, pero los que trabajan allí son empleados de INTA, del Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y tenemos un acuerdo entre gobiernos, entre España y Estados Unidos. España está representada por el INTA, Estados Unidos por la NASA, y es un acuerdo de cooperación científica. Entonces, básicamente, el único americano, medio gallego, que hay aquí soy yo, y estoy por esa razón, porque tenemos esa estación aquí en Robledo. Después me casé en España y decidimos volver a Estados Unidos y ahora estamos construyendo más antenas. Ya explicaré un poco lo que tenemos ahí. Dos más antenas en Robledo de Chabela y me dijeron, ¿quieres volver? Y ya básicamente llevo 4 años aquí. Así que más o menos eso es la historia por la que estoy aquí, un poquito de lo que hice en todos estos años. Y le dejo a José Antonio que me pregunte alguna cosa más. Muy bien, gracias, muy interesante, Tony. Bueno, ha sido para mí reconfortante comprobar que la meteorología ha jugado un papel esencial en ese tú decantarte por la NASA, ¿no? Porque era la lluvia la que te impulsaba, o sea que, bueno, no está nada mal para ser uno de los pioneros de la NASA, esa lluvia en el túnel la que te hacía ir a la cafetería de la NASA, pero bueno, estabas predestinado a acabar en una charla de la AME, en cierto sentido. Bueno, pero entonces es muy interesante, tú has sido uno de los pioneros en la colaboración, la participación española en los programas de exploración espacial de la NASA. Creo también que antes de eso, según en nuestras conversaciones previas, me gustaría que nos comentaras algo que tú también tuviste, creo recordar alguna participación en algún programa relacionado con la meteorología y la aviación, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, tienes razón, pero ahora mismo,
para tus compañeros, el parte meteorológico de Marte viene a través de instrumentos meteorológicos españoles. Así que podéis estar orgullosos. Ahora hay 3 misiones de la NASA en Marte con instrumentos meteorológicos aún funcionando, los 3, que dan el parte, la temperatura, el viento, todo lo que necesitáis vosotros. Así que, pero sí, yo también, además de la lluvia, de irme de una cafetería a otra, y cuando estaba en la FAA, estudié, por ejemplo, el radar meteorológico para los aviones. Y también otra cosa que hice, estudiar los rayos. Íbamos con 2 aviones, uno de la NASA y otro de la aviación, y con participación también de las fuerzas aéreas, a volar en las tormentas, mayoritariamente en Florida, porque alrededor de la 1 o las 2 de la tarde en Florida hay unas tormentas muy serias. Entonces nos metíamos en la tormenta para que nos dieran los rayos al avión, y con la intención de medir los voltajes, las corrientes y todo eso para proteger a los aviones más contra los rayos. Teníamos que mirar qué tipo de corriente, qué tipo de temperaturas y todo eso para después mirar qué es lo que se podía hacer en los aviones comerciales para protegerlos contra los rayos. Pero, como sabes, de vez en cuando, bastante a menudo, le cae algún rayo a un avión y normalmente, como lo hicimos también, están todos protegidos. Pero antes de nosotros ya era más difícil la cosa. Lo digo de broma, pero se estudió siempre, pero hubo accidentes serios en los tiempos del origen de la aviación, porque los rayos tienen unas corrientes bastante grandes, voltajes y todo eso. Entonces hacíamos muchas cosas antes de meternos en los rayos, pero el problema que tenía yo es que mis pilotos, los que trabajaban para mí, eran señores de la Segunda Guerra Mundial, un poquito mayores, y no tenían miedo a nada. Entonces yo iba con ellos delante y veía todo aquello negro, rayos por todos los lados. Y yo decía, mira, si nos dan unos poquitos no pasa nada. Tony, no te preocupes, no pasa nada. Y se metía en lo peor para que le dieran los más posibles. Entonces yo creo que cada temporada, que era más bien por el verano, 200 o 300 rayos le daban al avión. Así que teníamos mucho equipo electrónico en la parte de atrás y unas temperaturas grandes por el equipo electrónico, el calor del equipo, la gente mareándose. Era muy entretenido. Te lo recomiendo, José Antonio. Así que, bueno, pues yo creo que ya te conté un poco de la parte meteorológica mía. Bueno, así que si quieres, pregunta. La parte meteorológica, Tony, meteorológica yo diría heroica, ¿no? Porque eso de soportar arrostrar la intemperie y los rayos en un avión de aquellos, me imagino que fue una experiencia, desde luego, de las que marcan, ¿no? Y bueno, sí que quizá viene a colación mencionar aquí que hay una especialidad, una rama de la meteorología que estudiamos los meteorólogos, por ejemplo, la meteorología aeronáutica, que se dedica a estudiar todos estos tipos de situaciones peligrosas para la aviación, la prevención, etcétera. Y luego en el tema que mencionabas de rayos, de todo eso, pues hay, por ejemplo, en AEMET, pues hay unidades que se dedican al estudio. Tenemos una red de seguimiento de rayos, no solo AEMET, otros servicios meteorológicos en España, servicios autonómicos y quizá más desconozco porque yo no soy especialista en eso, tiene también redes de seguimiento de rayos. Son temas que siguen siendo muy importantes en la meteorología, pero bueno, es interesante, muy interesante creo esa experiencia que nos cuentas, aunque tú no te hayas especializado en ese tema, no te queremos tampoco que nos llevara a temas, porque me parece, sería también creo muy interesante que ya nos has dicho algo, pero quizá coméntanos un poco, me parece a mí con más detalle, la participación española en estos programas de la NASA, como tú lo has vivido, digamos, desde los inicios. Si nos comentas un poquito, nos puedes ampliar un poquito, ¿no?
dado que has estado involucrado en cómo se ha gestionado la participación española, en qué ha consistido. Ya has mencionado algo, la participación es efectivamente en los programas de exploración atmosférica de Marte, que España efectivamente ha tenido una participación importante, ¿no?, a través del instrumental. Pero ¿cómo ves primero los inicios y luego, bueno, un poco cómo ves el futuro de la contribución que puede hacer un país como España a la exploración espacial? Sí, bueno, sabes, lo muy interesante es que NASA se creó en el 58. Ya anteriormente había NACA, que tuvo una gran participación en la aviación. Pero al mismo tiempo, NASA, la primera de NASA es de aeronáutica, así que hacemos aviación. Entonces yo no me fui muy lejos de la aviación donde empecé. Pero lo interesante es que en el 58 se creó NASA, en el 59 ya estábamos mirando en España para hacer estaciones terrenas. Así que fue impresionante la velocidad de que nos acordamos de España. No sé si tenía que ver con la gastronomía o lo bonito que era, pero ya en el 59 estábamos en Maspalomas, mirando para hacer una estación espacial. Y esta primera, ya el 61-62, ya funcionaba en Maspalomas. Entonces, todos los vuelos originales de Mercury, cuando iba una persona, Gemini, ya se siguieron de Maspalomas. Al salirse de la órbita terrestre, las primeras comunicaciones eran con Maspalomas. Y ya Glenn, por ejemplo, ya las comunicaciones al subir a la órbita para orbitar la Tierra, pues las comunicaciones venían a través de Maspalomas. Así que el origen de la NASA en España fue ya cuando se creó la NASA. Después de eso, ya para los vuelos Apolo, pues se necesitaba más de Maspalomas. Y entonces miramos por todo el mundo, pero llegamos a la conclusión que España era el sitio ideal. Pero en aquel momento se creía que había que buscar valles cerca de ciudades grandes para tener el equipo de Estados Unidos y gente que supiera hablar inglés y que tuviera el conocimiento tecnológico. Entonces miramos alrededor de Madrid y hicimos 3 estaciones, en Fresnedillas, Robledo y Cebreros. Pero el acuerdo que teníamos con España era que una vez que no lo necesitábamos, teníamos que devolverlo a España. Entonces, Fresnedillas, que era la estación principal para los vuelos Apolos, ahora ya es de España, pero en todos los vuelos tripulados de Apolo, Fresnedillas tuvo un papel muy importante. Y al llegar, Apolo 11, por ejemplo, al llegar a la Luna, al posarse, las primeras comunicaciones vinieron a través de Fresnedillas. Los australianos que quieren pelearse con nosotros dicen que primero llegó a Australia. Pero, como gallego, hay que decir depende, ¿sabes? Al posarse en la Luna fue Fresnedillas, pero al salir Neil Armstrong, que fue varias horas después, era Australia. Así que depende de lo que quieres decir. Después, y Robledo, que ya funcionaba, tenía otra antena en caso de que la antena de Fresnedillas necesitara ayuda o tuviera algún problema, pues entonces pasaba a Robledo. Y al mismo tiempo se hizo la de Cebreros, pero esto ya era para el espacio profundo, y la de Robledo, que era principalmente, se empezó a construir para el espacio profundo. Ahora la de Cebreros no la necesitamos y la tiene la ESA, y consolidamos todo lo que tenemos, que ahora básicamente nos dedicamos al espacio profundo en Robledo. Pero, por ejemplo, hablando de Marte, las primeras fotografías de Marte fueron del Mariner 4, que voló por cerca de Marte y tomando fotografías en el 65, y Robledo estaban corriendo para acabar la antena antes de que llegara el Mariner 4 a Marte. Así que fue una competición a ver si construimos la antena o llega Mariner antes. Entonces conseguimos las primeras fotografías de Mariner
desde Robledo. Ahora, como dije, tenemos solo Robledo. Todas las misiones al espacio profundo, a todos los planetas, asteroides, básicamente a los planetas ya los visitamos todos, a muchos asteroides, y tenemos misiones como la Voyager 1 y 2, pero la 1 la seguimos desde Robledo y está a 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, fuera del sistema solar. Unas 153 o 154 veces la distancia al Sol. Para dar una idea, si el Sol explota en un momento, no nos enteramos hasta 8 minutos después. Si explota, si le pasa algo a Voyager, no nos enteramos en 23 horas, porque las comunicaciones, como bien sabes tú, son básicamente a la velocidad de la luz. Y la estación de Robledo es una de las 3 que tenemos en el mundo, porque por la rotación de la Tierra queremos estar en comunicación con las misiones 24 horas al día. Entonces tenemos esta aquí en Robledo de Chabela, tenemos una en Canberra, a las afueras de Canberra, la capital de Australia, y una en el desierto de Mojave, en California, a las afueras de Los Ángeles, a unos, creo, 50 o 60 kilómetros. Pero lo interesante es que desde hace un par de años, pues cuando es el día en España, nuestros operadores aquí españoles, pues hacen las operaciones de las antenas de Australia y de California. Y cuando es día en California, pues ellos operan nuestras antenas y las de Canberra. Entonces, le llamamos seguir al sol. Así que el día controlamos toda la red desde España, Australia y California, desde España, y después tomamos turnos. Así que eso es un poquito, pero si después, si quieres, te cuento un poquito, bueno, te lo puedo contar ahora. Ahora mismo, ya sabes, la misión está Perseverance, tiene varios instrumentos españoles, una estación meteorológica que se llama MEDA, que le hizo el Instituto de Astrobiología, y seguro que tú sabes lo que se necesita, pero miden de todo, el viento, si hay algún tipo de polvo, si temperaturas, presiones, todo lo que vosotros necesitáis. Y al mismo tiempo, como dije ya antes, hay 2 misiones aún de la NASA que tienen otros instrumentos parecidos. Y seguimos recibiendo datos de las 3 misiones. Después también hay una antena de alta ganancia hecha en España y también, bueno, muchas universidades de España participan en la antena, los instrumentos de astrobiología. Por ejemplo, la Universidad de Valladolid hay un instrumento Raman, que tú seguro que sabes bien cómo funciona, pero es para medir qué tipo de moléculas se encuentran en los minerales. Mandas un rayo y un láser a la roca y cambia la vibración de la molécula, y entonces al recibir el retorno sabes un poquito qué composición tiene. Pues para la calibración la Universidad de Valladolid estuvo muy envuelta, que parece una cosa muy complicada hacer la calibración, y esa calibración también se hizo en España. Y te voy a dejar a que me preguntes otras cosas, porque si no hablo demasiado. No, vale, no te preocupes, Tony. Siempre es un placer oírte, porque verdaderamente eres una enciclopedia abierta de la historia de la exploración espacial. Bueno, me parece, yo no sabía que había españoles como tú que habían tenido ese papel y esa relevancia desde la historia de la NASA hasta que te conocí. Voy a dar paso, bueno, antes de eso aviso a todos los que nos escuchan que tienen el chat para mandarnos cualquier pregunta que quieran hacerle a Tony. Animamos a eso. Y hablando de lo cual, voy a dar paso a una pregunta de José María Sánchez Laulé, creo, aunque aparece José María, supongo, si no pido disculpas, bueno, que es también interesante. Dice, ¿existe algún proyecto y/o estudios de la NASA referente a la geoingeniería contra el cambio climático?
Bueno, mira, yo hablé principalmente del espacio profundo, porque es mi trabajo aquí, pero hay una división dentro de la NASA ah, que se ocupa solo proyectos sobre la Tierra. Entonces, investigación de las mareas, de las temperaturas de las mareas, de la vegetación, de todo tipo de información que puede ser útil no solo en el cambio climático, pero en las cosechas y muchísimas misiones están ahora. Yo no te puedo decir ni el número, pero estamos hablando de números grandes que están estudiando todo lo que puede tener relación con la Tierra. El cambio climático es uno de los grandes retos, saber por qué se está originando, si es principalmente una cosa que ocurre, estemos la humanidad o no, porque ya hubo periodos de temperaturas altas, de temperaturas bajas. Se cree que ahora la contribución de la humanidad es extensa y que puede cambiar el clima. Entonces, todo ese tipo de cosas está estudiando la NASA en mucho detalle. Después también tenemos otro que se dedica a astrofísica. Yo también estuve en el departamento de astrofísica y uno de los proyectos pioneros fue Kepler, que hasta hace 20 o 30 años no se sabía si había otros planetas alrededor de otras estrellas, porque las distancias a otras estrellas son muy grandes y es increíble que se pueda saber si hay planetas alrededor de otras estrellas y no solo eso, se sabe si las condiciones son parecidas a las condiciones de la Tierra en términos de temperatura, si hay posibilidad de agua. Entonces, otro departamento se dedica a eso y yo creo que todo el mundo oyó del Hubble, ahora hay el James Webb, que lo van a lanzar este año, que va a ser capaz de analizar la composición de estos planetas. Ahora sabemos el tamaño, si está en una zona donde la temperatura sería parecida a la Tierra, que puede haber alguna probabilidad de agua, pero básicamente están unas distancias que es increíble que se pueda saber si están ahí. Pero con el web vamos ya a saber algo de la geología, de la composición, entonces nos va a dar mucha más información. Y como sabes, uno de los grandes retos es la biología. ¿Estamos solos en el universo o no? Y eso es otra cosa de mucho interés dentro, no solo de NASA, en la humanidad. Si sabemos que no estamos solos, pues aunque sea vida al nivel de microbios, pues es un conocimiento que llevamos miles de años preguntándonos si estamos solos o si hay algún gallego por otros lados. Yo creo, por lo que has dicho, que incluso aunque hubiera algún gallego, no sería eso prueba definitiva extrapolable a otras formas de vida, quizá, dada la probabilidad, si me permites la broma. Pero bueno, lo de la geoingeniería, ¿sabes que se refiere en concreto a los intentos de lucha contra el cambio climático a base de, digamos, de modificar con grandes proyectos, de modificar las propiedades del sistema climático, ¿no? En general, o bien de la energía recibida en la Tierra? Se habla incluso de la posibilidad de situar espejos en determinados lugares de la órbita exterior o del punto de la Laplace, incluso se especula, porque ahí parece que se necesitaría, supuestamente, si se pueden llevar ahí para regular el flujo de energía solar, o proyectos que tienen que ver con la fertilización de los océanos a gran escala, por ejemplo, echando hierro al mar, cosas por ese estilo. Lo digo por centrar, por si de eso te suena algo más en concreto de la NASA, porque aunque es muy específica la pregunta. Bueno, mira, yo eso no te lo puedo contestar, porque al no estar yo en esa división, pues solo sé así un poquito por encima, pero seguro que hay estudios, porque no, pues, la NASA no es solo la NASA trabaja con la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y para contar un poco, la mayoría de los proyectos de la NASA es a recomendación de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.
La NASA decide por su cuenta, pero basándose en lo que la ciencia dice que es la prioridad. Entonces, en muchos casos hay grandes departamentos, no es la palabra adecuada, pero cada 10 años, en general, la Academia de Ciencias manda un reporte a la NASA diciendo cuáles son las prioridades. Y entonces la NASA solicita proyectos de ese estilo y después elige, ¿no? Y paga, y muchas veces financia los estudios o financia los proyectos, y la mayoría de los proyectos vienen o de un centro tecnológico o de una universidad. Yo personalmente trabajé con muchísimas universidades de los Estados Unidos. Entonces, pueden ser estudios que hace dentro de la NASA o pueden ser estudios que se encarga la NASA a universidades. Entonces, todo esto que mencionaste, seguro que hay muchos estudios, tanto dentro de la NASA como de las universidades, pero yo no sé hasta qué punto. Yo creo que de momento no hay ningún proyecto que lo vaya a hacer inmediatamente, pero seguro que hay estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco que está ya un poco más avanzado y ya se empiezan a hacer algunos estudios, pero ya con experimentos, es la posibilidad de desviar algún asteroide que pueda acercarse a la Tierra. Eso tiene una prioridad muy grande porque ya sabes que meteoritos caen en la Tierra continuamente y ya hubo ocasiones donde hicieron daño serio, entonces es una gran preocupación. Y si la NASA sabe, la NASA y la ESA, yo creo que todas las agencias espaciales estudian ese tipo de posible amenaza, aunque es muy improbable, pero si viniera un asteroide un poco grande que pudiera hacer algún daño, pues sería importante tratar de hacer algo para desviarlo. Y si se coge a mucha distancia, pues no hace falta nada más que darle un pequeño empujoncito y ya la órbita es diferente. Entonces, ahí sé que hay mucha investigación, mucho estudio, pero la otra parte yo creo que aún no avanzó más allá de estudios. Yo creo que poner, por ejemplo, lo que mencionaste, espejos, a lo mejor en el futuro, pero no creo yo que haya algún proyecto inmediato, pero puedo estar equivocado porque, como digo, no estoy en esa área. Vale, de acuerdo, Dore. No, eso de los espejos son ideas todas, de momento que yo sepa, bastante especulativas, ¿no? Voy a leer otra pregunta que nos ha llegado de Carlos Herranz, que dice: además del acuerdo para las estaciones de seguimiento, España y la NASA mantuvieron también muchos años un acuerdo de apoyo al programa del Space Shuttle para la eventualidad de un aterrizaje de emergencia en bases aéreas españolas como Zaragoza. Me gustaría preguntar a Tony Carro si conoce detalles al respecto y cómo se habría llevado a cabo en la práctica de haberse dado la circunstancia de un lanzamiento abortado de esta naturaleza en España. Adelante. Sí, tienes razón. Mientras tuvimos el transbordador, teníamos sitios en España, incluido Zaragoza, Morón, las Canarias, donde al salir el transbordador antes de llegar a órbita, pues si hubiera un problema serio, aterrizaría en España. Y entonces además yo eso, la otra vez que estuve aquí, pues estuve envuelto con eso porque el transbordador aún existía y yo estaba en comunicación con NASA, venía gente de los Estados Unidos a estos sitios como por Zaragoza, yo creo que bastantes personas, a lo mejor unas 10 o 20 personas, en caso de que hubiera una emergencia. Y en ese caso aterrizarían estos, tenían su equipo NASA especial que traían de Houston, y lo montaban en el aeropuerto, vamos a decir, en Zaragoza, para que el transbordador pudiera aterrizar. Si era después de ya estar en órbita, ya no era necesario España, porque lo que daría
orbitaría una vez o las que hicieran falta y después ya aterrizaría en Florida o en California. Llegamos a tener 2 sitios de lanzamiento, uno en Florida y otro en California, y después más o menos se consolidó solo en Florida porque se creyó que era suficiente. Pero entonces la respuesta, yo creo que ya contesté, tiene toda la razón, eso era parte del acuerdo. Pero otra cosa que no mencioné, España colabora también con la NASA de otras formas, ¿no? Además de hacer instrumentos, el INTA hizo lanzamientos donde la NASA colaboró, pero además hay el CDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, que guía la participación española dentro de la ESA, y la NASA colabora con la ESA. Yo ahora mismo tengo algún instrumento del que me ocupo yo con la ESA, y todas estas misiones tienen participación española. Así que España participa con NASA también a través de la ESA, directamente y a través de la ESA. Y además de eso hay bastantes universidades que yo aún no lo sabía, pero de vez en cuando me dicen que están haciendo proyectos de investigación directamente con la NASA, no necesariamente de algún instrumento. Los instrumentos que hay ahora fue los que mencioné, pero colaboración en algún proyecto directo, porque en todos estos proyectos que la NASA hace es para la ciencia de la humanidad, y si cualquier científico quiere colaborar con la NASA, pues tendría que ponerse en contacto con ellos, con un científico en particular, y ponerse de acuerdo. Todos los datos, que es una cosa que repito yo porque puede ser útil para los investigadores españoles, de todas las misiones están en el web. Lo mismo que un investigador americano, un niño de la escuela española puede coger todos los datos científicos de la misión que quiera, si está interesado en la geología, o si es uno de los vuestros que está interesado en la meteorología, pues puede buscar todos los datos de ese estilo. Y otra cosa que, por ejemplo, curiosa, en la estación de Robledo de Chavela tenemos una roca lunar que trajimos de Houston, y tenemos, pero ahora mismo no está en función, la primera antena, la que recibió los primeros datos de Marte. Una vez que dejamos de usarla, se lo dimos básicamente a los niños de las escuelas españolas. Podían conectarse a través del Internet con la antena, dirigirla y hacer sus propios estudios, y nosotros lo entrenábamos a los profesores. Así que desde su escuela, y eran escuelas de toda España, pues se conectaban con esta antena y hacían sus estudios de astronomía o astrofísica. Así que tratamos de educar a los futuros científicos y sobre todo a los españoles, ¿no?, en esta colaboración. Ahora me acuerdo también que también tenemos un programa que se llama Host Country, donde los profesionales, los científicos profesionales, pueden usar las antenas que tenemos en Robledo y las usan para hacer sus propias investigaciones. Así que yo creo que conté un poquito, contesté la pregunta, a lo mejor esa pregunta y otras cuantas. Sí, muy bien. No te preocupes, Tony, siempre. Es muy interesante. Para que no me lo preguntes. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, y esto que nos has dicho al final, también, por supuesto, hay que alentar a todos los jóvenes investigadores a que sepan que pueden contar con esa ayuda, con esas posibilidades, como ha sido así en tu vida, ¿no? De colaborar con estas grandes agencias de exploración espacial, por ejemplo. Que yo quisiera quizá volver un poquito al tema, porque es de mucha actualidad, me parece, todo esto, esta gran epopeya que vivimos, al menos epopeya en cuanto al intento, ¿no?, del descubrimiento de formas de vida fuera de la Tierra, ¿no?, que todavía no tenemos pruebas. Hay gente que piensa, muchos científicos o expertos, que es seguro que hay formas de vida fuera de la Tierra y que es cuestión de tiempo encontrarla y tal. Otros no están tan seguros. En cualquier caso, no digamos ya con formas de vida inteligente, que claro, eso obviamente es más complicado, ¿no? Pero
Pero sí me gustaría, no sé si tú, como con tu dilatada experiencia y como has vivido tantas cosas, si has vivido alguna experiencia de estas de emoción en la NASA, de esto de que como que parecía que por fin, que era casi seguro, que luego que no, que tal, a lo mejor, si nos puedes decir algo de esto más, o si no también de eso que nos has dicho del proyecto del Kepler y todo eso, que fue el pionero, ¿no?, en la búsqueda de los planetas que estén en la zona de habitabilidad, ¿no?, por la posibilidad de vida. Bueno, por supuesto, digo aquí por los que no estén muy enterados, en las condiciones de habitabilidad, o sea, de posibilidad de existencia de la vida, las condiciones meteorológicas son entre ellas muy importantes, ¿no? Y una de las que se pone casi siempre para todas las formas de vida, salvo que fueran muy, muy distintas de las que tenemos en la Tierra, cosa que relativamente, según dicen los expertos, poco probable, pues que estén en la zona donde sea posible la química con el agua, que es la base de la vida, y por tanto tienen que estar en la banda esa entre los más o menos los 0 y 100 grados, etcétera, etcétera. Las condiciones son muy importantes. Pero te doy paso, Tony, por si puedes contarnos algo al respecto. Sí, bueno, como dices tú, esto es una pregunta básica y los que piensan que sí existen, pues hacen cálculos de cantidad de planetas, ¿no? Si estamos hablando de, y solo en el universo que se puede explorar, porque ya sabes que esa cuestión aún no se sabe si el universo es finito o infinito en estos días, pero los cálculos que hacen es que hay por lo menos 1,23 ceros de planetas, ¿sabes? Entonces ya, si empiezas a hacer cálculos, dices, puede ser, ¿sabes? Pero como tú también eres un científico, hasta que esté demostrado, pues no está demostrado. La NASA lleva años y años en Marte, porque las condiciones de Marte fueron parecidas a la Tierra y hay sitios en el sistema solar donde puede darse las condiciones parecidas o similares. Como bien dices tú, la vida como la conocemos, primero ya estamos en la cuestión de lo que se puede considerar vida, pero el tipo de vida que conocemos, pues hay unos cuantos sitios en nuestro sistema solar que es más probable que otros. Pero en Marte es un sitio donde se está relativamente cerca y se puede explorar. Ya vamos por más de 50 misiones a Marte. Pero los Vikingo, la Vikingo 1 y 2, pues una de las cosas que querían hacer era mirar a ver si se podía descubrir algún tipo de vida microbiana de ahora o del pasado, porque si la hubo en el pasado también es que la puede haber y la hubo. No hubo resultados convincentes. Después hubo alguna otra situación donde se pensó que había una roca que tenía algo que se parecía a un microbio, hubo mucha controversia si sí o no, pero el resultado es que no estamos aún convencidos. Ahora, en Marte hay mucha agua, o la hubo, pero no, en los casquetes polares aún la hay, en forma de hielo, con otros componentes y eso. Pero pensamos que en la zona donde ahora se aterrizó con el Perseverance hubo, se llama Jezero en idiomas eslavos, en ruso muy parecido, quiere decir lago. Entonces ahí se está convencido que hubo un lago. Y además hay canales que parece que donde venía el agua y donde se desalojaba el agua. Entonces, en un lago, como dices tú, hay arcillas, mucha posibilidad de que con el agua y con las temperaturas, porque hace falta energía, que se desarrollara algún tipo de vida microbiana. Y una de las razones más importantes de Perseverance es mirar, convencernos si la hubo o la hay, y parte de eso es que vamos además de estudiarlos, tiene 7 instrumentos, pero 7 multiplicado, cuando llamamos un instrumento son 10, porque tiene multitud de sensores que hacen diferentes cosas, pero queremos estudiarlo allí, pero al mismo tiempo también queremos traer muestras, porque una cosa es verlo con los instrumentos a distancia y otro tenerlo en el laboratorio en la Tierra, con los mejores instrumentos, los mejores laboratorios, para estudiarlo en detalle.
Pero esta misión, además de esto, queremos ir a Marte con personas. Entonces tenemos un instrumento que convierte el CO2 en oxígeno. Ya se probó que sería fundamental. Se están probando materiales para los trajes de los astronautas. Hay un radar que mira si debajo del suelo si hay algún tipo de agua, qué extensión, o si está húmedo, para saber. Entonces, un montón de cosas con la intención de, primariamente, la geología, la atmósfera. Eso ya se viene estudiando, pero ya sabes que dos estudios son mejores que uno, y hay tanto que saber que también es parte del proyecto. Pero también una de las cosas principales es si hay o hubo algún tipo de vida, y también prepararse en la misión Artemisa, que va a ir a la Luna con una mujer por primera vez en el año 2024. Pero el programa es ir a la Luna, estar allí ya permanentemente, estudiar cómo se puede vivir fuera de la Tierra, para después, por los años 30, ir a Marte. Ajá, muy, muy interesante, sí. Y bueno, me estaba viniendo a la cabeza también la otra, ese es uno de los aspectos, ¿no? La búsqueda de la vida en los aspectos incluso más primarios, bacteriales, ¿no? Lo que sean las formas de vida más primitivas, que claro, por ahí se empieza, ¿no? Pero luego está la búsqueda de vida inteligente, ¿no? Las posibilidades de comunicación supuestamente con seres inteligentes, ¿no? Y que naturalmente tengan un dominio tecnológico suficiente como para enviar señales de radio, lo que sea. Sobre eso también hay muchos proyectos que hay ahí. Y yo no sé si tú viviste porque a mí una cosa que me pareció interesante en su día, fue cuando fue uno de los Viking, me parece, que están ahora fuera del sistema solar, cuando se puso esa placa indicando, suponiendo que encontrara la nave espacial, pues la forma de vida inteligente, para explicarles lo que éramos, cosas básicas sobre la humanidad, que estuvo Carl Sagan, el famoso astrónomo, muy involucrado. Me parece que hizo él el diseño, y en esa placa es muy curioso eso, los que tengan interés en la ciencia, que se documente, porque es fácil, incluso a través de Wikipedia, ¿no? El mirar exactamente lo que se hizo, porque ahí se acudió a la ciencia más básica posible para poder establecer una posible comunicación. Entre ellas se usó la banda de frecuencia de 21 centímetros, me parece, que es de una transición del núcleo del hidrógeno, y que es una banda, claro, prácticamente de todo el universo, aunque se atenúa mucho porque es débil. Sin embargo, como hay muchísimo hidrógeno, acaba habiendo suficiente. Y entonces se usa eso, por ejemplo, como la unidad de longitud. Es curioso, se hace una esquemita para indicar como el núcleo del hidrógeno y tal, y entonces a partir de ahí se indica, por ejemplo, la altura de un hombre en sistema binario. Me parece que pone el número 4, la de una mujer el número... Bueno, es curiosísimo. Y luego se indica con situación respecto a los cuásars de la época, del año 73, cuál es la ubicación del sistema solar. Y sobre eso yo he visto, no sé qué opinas, hablando aquí, la polémica que hay de si es conveniente indicar a posibles formas de vida exterior, ajena a la Tierra, porque la de la Tierra ya nos la conocemos y ya sabemos que puede ser muy peligrosa, porque la historia de la humanidad, de conflictos bélicos, en fin, es amplísima y sigue siendo, por desgracia. Pero ahí hay la polémica. Yo recuerdo, me parece que fue Stephen Hawking, él abogaba porque no se diera ese tipo de información, porque no fuera a ser que esa forma de vida inteligente fuera hostil, tuviera malas intenciones. Bueno, esto es un poco, quizá. ¿Qué opinas de estas cosas, Tony? Me interesa. Ahí me estás cogiendo. Esperemos que la humanidad, además, si es vida más avanzada que nosotros, pues entonces ya no tendríamos nada que hacer. Así que lo que tendremos que esperar es que sea gente inteligente y que en vez de pelearse con nosotros, que nos lleve bien. Pero no, pues, el primero, no sabemos si hay microbios, y ya avanzar ahí a gente muy inteligente
que además no nos quieren muy bien. Esperemos que si los hay, que nos quieran bien. No, yo en eso no tengo mucha opinión porque yo trato de basarme en si sabemos algo, ¿no? Hawkins, claro, era muy inteligente y se tenía su opinión más avanzada que la mía, así que no puedo decir nada, pero yo no tengo mucho comentario porque no tengo ni la menor idea de qué tipo de inteligencia sería. Con tal de que no sean gallegos, estamos bien. Bueno, hombre, yo creo que si fueran gallegos, aunque sois a lo mejor un poco peculiares, nos entenderíamos. Lo malo es si son formas de vida, pongamos, porque esto es un tema interesante. Hay gente que especula que igual que en la vida, ¿no? Y que en la Tierra, pues tenemos las formas de vida, por ejemplo, de tipo insecto, ¿no? Que consiguen verdaderas proezas a su escala. Cuando uno ve un termitero y tal, es decir, que lo que entendemos por inteligencia, siempre pensamos sobre todo en la inteligencia humana, pero de hecho hay formas de vida que consiguen estructuras y tal. Pero claro, los insectos que sepamos carecen de empatía, no tienen una sensibilidad, digamos, parecida a la nuestra, que sepamos. Y la especulación es, algunos especulan, ¿y qué ocurriría si hubiera formas de vida con ese tipo de inteligencia, digamos, técnica, pero que carecieran de sentimientos de tal, y que entonces llegaran a la Tierra y, bueno, y sencillamente nos interpretaran como algo divertido, algo, no sé, pero en fin, estos son especulaciones, podemos volver a temas menos remotos, porque de momento no tenemos por ahora ninguna evidencia, ¿no?, de vida inteligente, ni siquiera de la otra, ¿no? Luego, uno de los temas que yo querría sacar a colación es que, como conozco tu faceta de gran aficionado a la ciencia, a la física y todo eso, y que te sabes montones de anécdotas que tú has vivido, algunas personalmente, de científicos de tu estancia en Estados Unidos, y si nos puedes deleitar con alguna anécdota escogida de algún físico matemático que me gustaría que nos hiciera, porque sé que sabes mucho, como he hablado contigo de esas cosas. Tony, adelante. No sé lo que quieres que cuente. Tú y yo tenemos muchas aficiones en común y hablamos de muchas cosas de ese estilo, pero lo que sé yo es en muchos casos de oídas o leído, ¿no? O sea, hay gente como Feynman que eran muy curiosos, que también trabajó por la NASA cuando lo del Challenger. Y sí que yo vi a gente como Neil Armstrong de vez en cuando por la NASA, Aldrin, que es el único que vive aún, también de vez en cuando venía por allí, y eso sí que los vi en gente directa, directamente, pero hay anécdotas muy interesantes. Una de ellas, no sé si te la conté, pero tampoco es de afición y de leerlo. En esta película, ¿cómo se llama? Bill, no sé, el que es un chico que está en MIT limpiando por allí y resuelve ecuaciones, ¿cómo se llama? Good Will Hunting, que no me acuerdo yo cómo se llama en español. Pues eso está basado en una historia de verdad. La historia, y ahora mismo no me acuerdo los nombres, es que un profesor, creo que fue en Berkeley, pues normalmente daba las tareas para la clase al principio de la clase y después empezó a discutir dos problemas que nadie había resuelto. Y resulta que, ni me acuerdo cómo se llama el chico, pues un chico vino a la clase y los vio y se creyó que era la tarea para la casa. Entonces empezó a trabajar en esto y bueno, estos problemas son un poquito más difíciles de los que mandan normalmente de tarea de casa. Entonces llama al profesor y dice, ¿me puedes dar una semana o dos para a ver si acabo la tarea de casa? Y el profesor le dijo, bien. Y resulta que un poco más tarde, una semana o así, viene el profesor y llama y dice, resolviste dos problemas que nadie había resuelto, que no era la tarea de la clase.
y después, entonces, hizo dos problemas que no eran y que no tenían solución y además después le pregunta, ¿y qué hago para la tesis del doctorado? Dice, si ya lo hiciste. Así que eso a mí no me pasó, ¿eh? Ah, sí, 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 es verdad, es verdad. Esa anécdota, me parece que el nombre del matemático es que no esté seguro, no sé si es Danzig o algo así. Y sí sé que él fue un matemático importante que se dedicó a temas de, por ejemplo, el algoritmo del simplex en matemática, o sea, en temas de programación numérica, él ha sido muy importante. Precisamente ese matemático, que además él se consideraba un alumno bastante mediocre y creo que hasta se saltaba clases y no sé qué, pero era claro, un genio y un día, pues me parece que es que le pasaron esos dos problemas porque había faltado, ¿no? Y entonces se puso, no problemas, no eran problemas, eran retos que había planteado el profesor como que no, y fue y lo resolvió. Entonces, claro, ya cambió la cosa. Ya se dedicó a la matemática, que ni lo tenía, claro, creo. Muy bien. Bueno, podríamos estar hablando mucho más contigo, Tony, pero a mí me parece que estamos ya cerca de la hora. Y, perdón, voy a pasar una... bueno, es una sugerencia más bien, es que la tengo aquí donde las preguntas, pero bueno, lo voy a leer porque es de César Zancajo, que está en el equipo técnico también, que cuida junto con Fernando Aguado, al que de nuevo agradecemos su colaboración. Dice, hay una nueva aplicación Globe Observer de la NASA que permite que cualquiera se convierta en un ciudadano científico recogiendo observaciones de las nubes. Y da aquí en el chat la dirección. Bueno, pues es una interesante sugerencia de César, que es un colaborador habitual de la AME. Y yo creo que por mi parte no te queremos explotar más. Tony, ha sido un verdadero placer, me parece. Yo creo que no solo para mí, espero que para todos nuestros oyentes, el haber contado con tu compañía, con tu dilatadísima experiencia. Espero también que esto sirva pues, para fomentar vocaciones científicas, para fomentar o poner de manifiesto algo que quizá no se hace tantas veces como sería necesario, el aspecto, digamos, yo diría casi lúdico o fruitivo de la ciencia, ¿no? Que la ciencia puede ser algo muy divertido, algo muy que llene mucho a las personas, ¿no? Aparte de lo utilísima que es, pues está. Y yo creo que lo transmites, lo transpiras ese aspecto que te mantienes perfectamente activo, por cierto, a pesar de tus muy venerables, me parece que son 78, ¿no, Tony? Porque hay que decirlo, ¿no? No me fastidies. Yo tengo la edad tuya, así que no me... Es verdad que lo tengo que decir porque no se te nota, Tony, pero lo digo para que se vea que te mantienes perfectamente activo a pesar de esa edad. De nuevo te reitero en nombre de la Asociación Meteorológica Española las gracias por tu colaboración, ha sido una charla estupenda y sin más yo creo pues emplazar a todos los que nos han oído, pues a nuestros seguidores a una próxima edición de las aulas Francisco Morán. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.